Bien, hermano, vamos a dar comienzo en esta noche, una vez más, a nuestro culto de estudio bíblico. Y vamos a hacerlo teniendo un momento de oración. Padre, te damos las gracias por encontrarnos aquí en tu casa de oración. Gracias, Dios mío, por este día que hemos tenido, Señor, este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas, Dios mío. Gracias porque sabemos, Dios mío, que tú estás con nosotros cada día, que podemos ir a ti, Señor, desde el levantarnos, podemos encomendarnos a ti, Señor, cada día, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ser tus hijos, Señor. Tú nos has dado esta oportunidad tan grande, Señor, ese amor tan incomparable que has tenido con nosotros, Señor, enviando a tu Hijo Jesús aquí a la tierra para que muriera por nosotros. Gracias porque nos has dado la oportunidad de arrepentirnos, Señor, e ir a ti, Señor, a tus pies. Gracias, Dios mío, porque las puertas de este templo se abren para alabarte y glorificar tu nombre, Dios mío, para predicar tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor. Ahora, Dios mío, te ruego y te pido tu dirección para este servicio en esta noche, que tú permitas que sea de bendición, que todo lo que se haga aquí sea para la honra, Señor, y la gloria tuya. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bien, le voy a hacer una lectura. Esta lectura se encuentra en la buena semilla. El Señor será refugio para el tiempo de angustia. El Señor será refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 9, 9 y 10. Dios es el que me ciñe de fuerza. Segunda de Samuel 22, 33. Hay un vacío en su vida. Tenga como prioridad buscar a Dios. Deje que su espíritu penetre en su ser. Lo necesita para enfrentarse a las dificultades y pruebas de la vida. Antes de que la barca de su vida llegue a su último puerto, se encontrará con tempestades largas e inciertas, vientos rugientes e impetuosos, mares agitados que paralizan el corazón. Si usted no tiene una fe profunda y paciente en Dios, no tendrá fuerzas para afrontar las decepciones y contrariedades que son inevitables. Sin Dios, todos nuestros esfuerzos se reducen a ceniza y nuestras auroras a profundas noches, pero con Él podemos dejar los valles agitados para alcanzar las cumbres de la paz interior y descubrir las estrellas radiantes de la esperanza en las profundidades de las noches más deprimentes de la vida. San Agustín tenía razón cuando dijo: tú nos hiciste para ti y nuestro corazón no tendrá descanso hasta que repose en ti. ¿En dónde encontramos a ese Dios? ¿En dónde, sino en Jesucristo? Es un acto de fe en Él, lo que nos conducirá a un verdadero conocimiento de Dios. A lo largo de todos los tiempos, muchos creyentes aprendieron que Dios les basta en los momentos más sombríos de su vida, al igual que personajes bíblicos como Job, David o el apóstol Pablo, experimentaron que nada podía separarlos del amor de Dios en quien habían depositado su confianza. Romanos 8, 38 y 39. Bien, hermanos, así de esta forma hemos dado comienzo a este culto y vamos a seguir haciéndolo alabando a Dios mediante los himnos. En esta ocasión vamos a alabar a nuestro Dios mediante el himno número 299. Himno número 299. Lo pedí a nuestra hermana Unice que ella nos guíe en este. Sí, buenas noches. El himno número 299, me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Vamos a cantar como si fuéramos muchos, ¿verdad? Cantemos con el gozo de nuestros corazones y gracias a Dios por esa salvación que tenemos. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor.
errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Fue en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Fue en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Fue en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Gracias a Dios porque le hemos podido alabar por medio de este hermoso himno. Y vamos a continuar viendo por la pantalla un poema. A lo negro dicen blanco y a lo malo dicen bueno. Desenfrenadamente, ni corres como ellos corren, pero navegas contra corriente por el cauce del cielo. Jesucristo. Este mundo y su gobierno por el diablo está pertrecho. Blanco dice negro, malo dice bueno. Defienden lo indefendible y toleran lo desviado, como que es recto. Y no observan que aún la tierra gime y obedece al Dios que la ha creado. Pero no te apures, porque pronto viene el Cristo resucitado, a quien juzgaron y también condenaron como un hombre perverso, como un hombre malo. Aun Pilato se lavó las manos sin poder juzgarlo, y aún así le crucificaron. Pero Jesús oró por ti clamando en el Getsemaní, muy arrodillado, que del mal te guardara el Padre,
aunque del mundo no te apartara. Para poder ser luz, para poder ser sal, predicando el Evangelio y a toda criatura salvar. La trompeta sonará. Muy pronto, la trompeta sonará y muy pronto te arrebatará. Así que sigue predicando a Jesucristo, quien es camino y quien es verdad, y nadie, si no es por Él, se salvará. Manada pequeña, en aprieto podrás estar, mas lucha como fiel soldado, porque la verdad prevalecerá. Ármate de valentía, aunque el mundo grite lo contrario, que a lo malo digan bueno y a lo negro llamen blanco. Tus vestidos sí que son blancos por la roja sangre derramada en el Calvario. Bien, hermano, después de este hermoso poema, vamos a tener la lectura bíblica por el hermano Fidel. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Cordero de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo en esta noche? Él está aquí, Él está con nosotros, aleluya. Y te dice, no temas, aleluya, gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en Isaías capítulo 5, del 8 al 24. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el segundo. Así antifonalmente vamos a leerlo. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando todos lo tengan, digan amén. Amén. Dice la lectura de la palabra en esta noche, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá en un efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Y por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Pero Jehová de los ejércitos será ensalzado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carrera. Los cuales dicen, venga ya, apresúrase su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar la bebida. Los que
Por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pedrumbe y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Todos juntos. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos perecerán como el pedernal y la rueda de su carro como torbellino. Hasta aquí, palabra de Dios. Bien, hermano, le damos la bienvenida a todos los presentes aquí en la casa de Dios. Le damos gracias a cada uno de ustedes por su presencia, por el esfuerzo de llegar hasta aquí. Que Dios les bendiga en esta noche y que sea con cada uno de ustedes, que puedan salir de aquí bendecidos. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios mediante los signos y en esta ocasión lo haremos cantando el himno número 297. Himno número 297. El título es una pregunta y bueno, nos las hacemos, aunque ya seamos hijos de Dios, ¿verdad? Cada estrofa tiene preguntas para cada uno de nosotros respondernos individualmente. Has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante el tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz.
Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Amén. Y con alma limpia me presentaré ante el tribunal de Dios. Amén. Que así sea. Bien, hermano, entonces vamos a ver también por la pantalla un poema. Vagas por la vida triste y preocupado, buscas quien caliente tu corazón frío. Muchas experiencias te han desengañado y hoy te sientes solo, cansado y vacío. Dime, ¿en quién se apoyan tus puros afectos? ¿Dónde depositas tu sinceridad? Dime, ¿a quién le cuentas tus hondos secretos? El amigo noble de tu intimidad. Si conoces a alguien digno de confianza, conserva esa joya de inmenso valor, pues no hay muchas gentes que a ese grado llegan. Lo que más abunda es el desamor. Muchos desengaños produce la vida. La amistad es frágil cual fino cristal, que se rompe y causa profundas heridas. Es un espejismo el amigo leal. Mas yo tuve la dicha de hallar ese amigo fiel que me comprende, que me hace sentir que cuando estoy triste él sufre conmigo, que si estoy alegre me hace sonreír. Sabe mis secretos, mas no me traiciona. Conoce mis dudas y preocupaciones, aunque yo le falte, nunca él me abandona. Cuento con su ayuda en mis tentaciones. Ese amigo es Cristo, el fiel camarada, que cuando soy débil me da su poder. Sí, Él está conmigo. Ya no temo a nada. Siento su presencia dentro de mi ser. No es algo ficticio, es vivo, es palpable su amor hacia mí. Me lo ha demostrado tantísimas veces. Él sabe la forma de hacerme feliz. No encuentro palabras para describirlo, pero soy dichosa con mi amigo fiel. Y si dentro de tu alma quieres recibirlo, no hallarás a otro tan digno como él. Bien, hermanos, ahora vamos a tener también un tiempo de testimonio. Dios bendiga, hermanos. Para el hermano que quiera dar algún testimonio, algo que Dios haya hecho con él en esta semana, en estos días, alguna bendición. Amén.
mujer, hermanos, que ella solo se miraba de que apenitas le brincaba la cara, porque ella entró como en un estado de coma. Y entonces pasó el día sábado y entonces ya empecé a descontrolarme, mi mente, mi teléfono, dije yo, le subí todo el volumen y dije yo, no sé quién me vaya a dar esa mala noticia. Y entonces pasó el día sábado y el domingo yo siempre llamando, y siempre lo mismo, mi mami no reacciona, mi mami no da señales de vida, mi mami su cuerpo ya se está desvaneciendo ya. Y entonces, hermano, pasó el domingo, el lunes yo estoy trabajando como a las 3 de la tarde y me dicen, tu madre está peleando con la vida, pero ya no aguanta más, ya se los va. Por la noche, hermano, yo llamo y ya mi madre ya no se reconocía ya mi madre estaba morada, ya como que su cuerpo ya no daba ninguna señal de vida, y entonces yo estaba ahí, y estaba yo tan aturdido, y yo no hallaba qué pensar, y en los momentos difíciles hay que darle gracias a Dios que siempre pone personas en el camino de uno, manda ángeles, usa a las personas de diferentes maneras, hermano. Y entonces como a las 8, como a las 7:30, como a las 8, yo llamo, ya mi madre ya no se reconocía ya. Me dicen mis hermanas, mi madre ya lo único que nosotros hacemos es limpiarle su boca, dice, porque ya lo que ella está tirando por la boca es espuma. Ya mi madre ya no se conoce. Y entonces cuando en ese momento que yo llamo, que me ven que estoy aturbido, con las personas con una señora que yo comparto el apartamento, me dice, no temas, me dice, no temas, mira la palabra que te voy a leer, me dice. Y yo quisiera que alguien me leera el Salmo 13. El Salmo 13. Salmos 13, 1. Salmo 13. Gloria a Dios, Jesús. Plegaria pidiendo ayuda en aflicción. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esa palabra, hermanos, fue la que a mí me dieron el lunes como a las 8:30, 9 de la noche. Y esa palabra vino a mi mente y activó mi mente, y como que el Espíritu me dijo, ¿y qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no te vas y te arrodillas allá si de verdad tú crees en Dios? Y entonces, hermano, yo entré a mi cuarto, hermano, y me arrodillé. Le dije al Señor, con estas palabras, le dije, Señor, yo todos los días te digo que te necesito, pero hoy te necesito más. Hoy te necesito más. Levanta a mi madre donde está. Tengo 16 años en este país, 16 años que yo a mi madre no la abrazo, que no puedo verla cerquita, o sea, platicar con ella cara a cara. Le digo, levántala, Señor, tú eres poderoso, Señor. Y empecé a orarle a Dios, hermano. Y la misericordia, la honra y la gloria es para Dios, hermano. Dios, 3 días tenía mi madre que ella no daba ninguna señal de vida. Y yo me entré a mi cuarto, me puse a orar, hermano. Eran como las 10 de la noche, ya en ese entonces eran como las 9:30, 10 de la noche, hermano. Y cuando me hinqué a orar, le dije, Señor, yo no estoy preparado para que me deje huérfano de mi madre.
siento que si tú me llevas a mi madre en este momento, me estás dejando desamparado de las oraciones de mi madre. Así con esas palabras yo se lo pedí a Dios. Hermano, y como a la hora, hermano, de que yo me había levantado de orar ahí, me llamaron de Honduras y me dicen, ya hay señales de vida, dice, gracias a Dios. porque mi madre, dice, hizo señas, se rió. Y entonces, hermanos, la honra y la gloria es para Dios. Amén. Y Dios tiene el control de todo, no es lo que el enemigo quiera, sino que Dios es el que está en el control de todo y ninguna cosa pasa sin Amén. que Dios lo permita. Amén. La honra y la gloria es para Dios. Amén. Yo le decía a mi primo que yo le digo, este día le digo, yo he andado en el trabajo y he andado llorando, pero ya no lloro por tristeza porque mi madre se va a morir. Lloro de gozo de ver las bendiciones que Dios hace en la vida mía, en la vida de mi familia y en la vida de mi madre, que es un testimonio real. Gloria a La Dios. honra y la Gloria a gloria Dios. para Dios, hermano. Dios les bendiga. Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha la oración de cada hijo de Él. Como decía ahorita, Él nos escucha siempre. Él, desde levantarnos hasta el acostarnos, Él está con nosotros. Él está siempre con nosotros. ¿Algún otro hermano? Gladys. Nada más que quiero darle gracias a mi Cristo porque ayer cumplí 1 año más y un número grande, pero le doy gracias a Él porque hasta aquí me ha guardado y los peligros vienen, pero estamos en sus manos y estoy agradecida por Él, por la familia que me ha dado, la iglesia que tengo, los hermanos que tengo, hermanas que tengo. Estoy muy agradecida a mi Cristo. Amén. ¿Algún otro hermano? Cuídenme. Yo quiero darle gracias a Dios también porque Dios es bueno, hermanos. Cuando confiamos en Dios no hay nada imposible en la vida. Yo soy testigo porque él es primo mío por parte de su papá, que es pastor en Honduras. Tiene un ministerio muy bonito, una iglesia muy unida, muy levantada, con muchos esfuerzos. Ellos son la luz de ese pueblo. Y ese hombre es un guerrero de la palabra de Dios. Ese hombre ha criado sus hijos con un testimonio muy grande y lo sigue siendo. Mucho apoyo en lo espiritual, todo el pueblo orando por esa sierva allí. Cuando no se oraba, se leía un versículo de la Biblia, y cuando no se estaba orando, se estaban gozando porque la presencia de Dios estaba ahí, y el Señor me usó allí a través de su palabra, que me llegó a darle unas palabras de aliento a su familia, porque en que sean pastores no quiere decir que no necesiten la palabra de Dios. Así es. Porque Dios se revela como Él quiere. Y aquí todos estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Y la hermana de él era que estaba ahí motivando a los demás, era el escudo de ahí. Y el Señor me usó, y yo nunca le dije a él de que que el Señor me había llevado hasta ahí a predicarle la palabra de Dios, sino que ella se lo dijo a él. Entonces le dijo, las palabras que él me decía eran las palabras que a mí me fortalecían. Y Dios los va a mandar a nosotros para que seamos testimonios que sin Dios no somos nada. Si Dios se los aparta de nosotros en la vida, nosotros quedamos desamparados. Quedamos como un animal, que un animal cuando le abre la puerta no sabe para dónde va. Y si el lobo está ahí, se lo comió y no regresó más. Hermanos, yo les exhorto que estamos en tiempos finales. Esto no es un jueguito de que la pandemia y todo esto, Cristo ya viene pronto, y el que no se prepare se queda a sufrir, porque nos ha dado tiempo para que nosotros los capacitemos más de lo que el Señor los ha mandado a hacer. Buenas noches. Dios es nuestro amparo
nuestra fortaleza, como dice el coro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Algún otro hermano? Calé. Bendiciones, hermano. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque esta semana pudimos compartir con nuestra familia en Ocala. Es un viaje un poquito pesado de aquí hasta allá, son unas 5 horas, pero fue un buen tiempo que pudimos compartir con ellos, con los sobrinos, que hacía ya un tiempito no los veíamos. Y gracias a Dios, todo el tiempo que estuvimos allá, en el viaje vimos que las personas manejan de una forma que es una locura. Yo no sé cómo dan licencias aquí en la Florida. Pero gracias al Señor, cuando salimos, oramos y le pedimos al Señor, ese versículo del Señor cuidará tu salida y tu regreso, y eso, entrada y salida no falla. Esas son promesas cuando uno ora y recuerda las promesas del Señor. Y nada, el Señor nos libró, nos cuidó, y por la gracia de Dios, pues entonces regresamos. Gracias a Dios. Sí, Dios guardará de nosotros y Él nos cuidará en todo momento. Él guardará de nuestra entrada, de nuestra salida. Cada vez que vamos a dar un viaje, siempre nos podemos poner en sus manos para que Él nos guíe y nos ayude en toda la trayectoria del camino. Bien, hermano, entonces vamos a recoger la ofrenda. Lo ve nuestro hermano Eri, que él también nos ayude en esta parte. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que estamos teniendo contigo, Señor. Sentimos tu presencia entre nosotros, Señor. Ahora, Padre, pasamos a este tiempo de las ofrendas, Señor. Sé tú con cada hermano de nosotros, Señor. Señor, tocándole su corazón, Señor, y no dejar pasar este mandato que es tuyo también, Señor, para que tu obra pueda seguir avanzando, Señor. Gracias, Padre, y quédate el resto del servicio con nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, la doy para el Señor, con gozo y con amor, aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda di, mi ofrenda di, aleluya, mi ofrenda di. La di para el Señor, con gozo y con amor. Aleluya, mi ofrenda di. Gloria a Dios. Bien, entonces vamos a tener por la pantalla unos textos bíblicos. El hombre por sí mismo no puede agradar a Dios. Romanos, capítulo 10, versos 2 y 3. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ezequiel 33, 13. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Romanos 8, 8.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Segunda de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Gálatas 3:11. El justo por la fe vivirá. Bien, hermanos, tengo el deseo en mi corazón, antes de hacer entrega al pastor, con estos hermosos versículos de la Biblia, quisiera tener un momento de oración por los enfermos, pues tenemos muchos enfermos, tenemos a la hermana Pascuala, tenemos Marvin que está aquí también, que me llamó ahorita que no se sentía bien. Catarro. Tiene mucho catarro, sí. Hay varios hermanos que están Leticia. enfermos. Enrique Torregosa. Tenemos a Leticia que no la van a operar, gracias a Dios salió todo negativo, no tiene cáncer, así que gloria a Dios por eso también, es un testimonio que me imagino que ella lo va a dar en algún momento. Enrique Gracias. Torregosa que tú mencionaste, Sí. Carmen, Andrés, Carmen, Xiomara Reyes, Xiomara Reito, ajá. Marta Cordón. Ajá. Yo le voy a pedir en esta ocasión a la hermana Marjorie que si ella puede llegar hasta aquí para que ella tenga este momento de oración por los enfermos. Ok, vamos a orar, hermanos, por los enfermos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque Gracias, tú nos Señor, escuchas. Cristo. Gracias, Dios, porque Pedimos que tú tengas misericordia. estás en control, Señor, de nuestras vidas. Cada y uno de ellos, podemos tú los interceder por los conoces. hermanos necesitados, Pedimos que obre y tenga por los enfermos, Señor. Te pedimos por ellos, Padre, para que tú los levantes con poder. Mira, Señor, la señora Hortensia Medina, que ella está necesitando de un toque divino de sanidad para ella, Señor, para su cuerpo. Que tú permites, Señor, que pueda recuperarse pronto, Padre, y que pueda, Señor, salir bien de todos sus problemas de salud. Gracias porque tú estás ayudando, Señor, a todos los hermanos que han mencionado, como la señora Villarreal, Señor, que está ahí ingresada, Señor. Permite que ella se pueda levantar, Señor, de esa cama y ella pueda caminar, Padre. Dale esa bendición, así también sé con Enrique Torregosa, que está recuperándose en el hospital, Señor. Guía a los médicos que lo están atendiendo y protégelo allí, Señor, que Él es tu hijo, Señor. En ese hospital, Señor, que tú, Dios mío, pases tu gracia, Señor, sobre estos enfermeros, Señor, para que puedan atenderlo con bien y no vayan a hacerle malas prácticas, Señor. A todos estos hermanos que pedimos por ellos. Así también la recuperación de los que están saliendo del virus, del COVID, Señor, de los que conocemos, Señor, en nuestra iglesia, como Miriam y Mario, Señor, que ellos puedan recuperarse, Señor, que puedan liberarse, Señor, de esta enfermedad. Gracias porque nos has protegido a nosotros también y síguenos protegiendo. Cuida nuestra salud que a veces está quebrantada, Padre, pero te pedimos, Señor, que puedas fortalecernos y librarnos, Señor, del COVID a todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, entonces para mí es un placer hacer la entrega a nuestro pastor, que es quien tiene el estudio de la palabra en esta noche.
Oremos también por él, porque lo veo medio cojo, no sabía que estaba cojo. ¿Le puedo decir algo? Y pero ya no le hacemos caso a los dolores. Seguimos para adelante. ¿Eh? No, yo puedo estar bien. Si acaso yo la pido. Gracias. Bueno, nos alegramos mucho de el Caña, le dicen el Caña, pero tiene su nombre. Pero es que me viene a la mente así, ¿no? El hermano le dice el Caña. Bueno, Alejandro, nos alegramos mucho que estás aquí. Que Dios te bendiga y que puedas continuar viniendo a alabar al Señor. Amén. Y a oír palabra de Dios. Oramos mucho por ti también. Y este testimonio me conmovió del hermano Eli, porque estábamos orando por su mamá. Will me la presentó el domingo en el culto, y me quedé con aquello. Seguimos orando, lo puse en el chat de la iglesia para orar, y muchos hermanos respondieron. Ahí están, se estaban orando por ella, y cuando Wilmer me dice, no, Dios hizo un milagro. La mamá de Eli se levantó y dije, ¿cómo va a ser? Yo pensé que estaba grave todavía. Y dije, no, ya, el miércoles fue, ¿no? Que me dijiste, el día de la célula. Gloria, mira que Dios hace cosas grandes, ¿no? El miércoles por la tarde yo ya estaba esperando ya poderla ver para que ya por lo menos ella abriera los ojos. Sí. Wow. Sí, pregunté porque te extrañamos que no viniste el miércoles, entonces dice, no, si está con el lío de que la mamá se ha restablecido de pronto, y wow, tremendo. Yo le digo que Dios hace cosas grandes, amén. Este es el Dios que nosotros creemos, que es el Dios que predicamos, ¿verdad? Que tiene control de todas las cosas, amén. Y sí, gracias, me alegro que hayas orado por los enfermos. Yo cuando no se ora en el devocional, yo oro por los enfermos, generalmente antes de comenzar, porque siempre, ¿verdad? Es bueno recordar los enfermos y los necesitados, todos aquellos que necesitan nuestra oración. Amén. Una iglesia de oración es una iglesia que está comprometida con Dios, ¿verdad? Una iglesia que está caminando al lado del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? De nuestra vida y de su iglesia, que seamos personas de oración, personas que estemos dependiendo de Dios y agarrados de Dios para todas las cosas. Y Él pues va a obrar poderosamente. Amén. Estamos en el estudio de profecía y hoy queremos comenzar a estudiar a un profeta, y es el profeta Ezequiel. Este es un profeta que no se estudia mucho, pero no deja de tener una relevancia importante la profecía de Ezequiel, y el llamamiento de Ezequiel y la profecía vienen juntas. O sea, Ezequiel profetiza desde Babilonia y es una de esas familias o de esas personas que fueron sacadas del contexto hebreo de Jerusalén, porque él era de la alta clase, y igual que Daniel. Y eso era muy típico en aquellos momentos, que cuando un pueblo conquistaba al otro, pues se llevaran cautivo a personas importantes de la ciudad, personas ricas, personas que tenían dinero, y entonces por eso es que ahí se llevan a Ezequiel y se llevan a Daniel, uno de los que llevan cautivos a Babilonia, pero Ezequiel era un profeta de Dios. Y Dios pues le habla, le dice ciertas cosas que
aquel pueblo necesitaba escuchar, necesitaba oír en ese momento. Amén. Así que vamos a buscar el libro de Ezequiel, capítulo 1, y vamos a leer los primeros versículos allí. Y un hermano que lea claro y alto, pues se pone en pie y comienza a leer en Ezequiel capítulo 1. Y vamos a leer los versos hasta el 28, del 1:1 hasta el 28. Que lo tenga lo puede leer. Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Amén. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4, cara de asimismo había en los 4 cara de ave. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia
Padre, gracias por tu palabra que hemos leído. Pedimos que tú nos ayudes, oh Dios, a estudiar, Señor, este libro de Ezequiel, esta profecía. Que tú, Señor, nos des tu espíritu y la gracia tuya para poder entenderla y acumular, Señor, bendición para nuestras vidas personales. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hay un pensamiento ahí que estamos poniendo, dice, todo error doctrinal y toda caída práctica puede atribuirse, a fin de cuentas, a un concepto equivocado de Dios. Es muy importante el concepto que nosotros tengamos de Dios. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes en esta noche, ¿qué es Dios para ti? Todos nosotros íbamos a responder algo, ¿no? Lo que es Dios para usted. Y casi todas las respuestas que íbamos a escuchar iban a ser diferentes, ¿verdad? Pero más que eso, también en el mundo secular y en las personas religiosas tienen diferentes conceptos sobre Dios. Hay personas que dicen que aman a Dios, son cristianos, pero viven como mundanos, ¿verdad? No guardan una vida cristiana. Y hay personas que, ¿verdad? Tienen todo tipo de conceptos y dicen que, bueno, Dios de todas formas me perdona. Cada vez que yo hago algo, Dios me perdona de todas formas. Todo depende del concepto que nosotros tengamos de Dios para saber cómo vamos a vivir y cómo vamos a ser nosotros. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Y por eso el título de este estudio es ¿cómo es el Dios al que yo sirvo? ¿Cómo es el Dios al que yo sirvo? Y uno de los problemas que estaba pasando ahí en Israel era que el pueblo estaba desorganizado, estaba alejado de Dios. Era uno de los tiempos de más crisis espiritual en Israel, el tiempo de la cautividad a Babilonia. Pero Dios levanta a este profeta para decirle al pueblo, miren, el Dios en el cual nosotros hemos creído es así, así y así, ¿verdad? Yo les voy a revelar cómo es Dios. Cómo es Dios como un ser, en su moralidad, en su carácter. Cómo es Dios. Para que ustedes tengan un concepto correcto de Dios. Y eso va a ser, cuando yo les hable quién es Dios, le dice el profeta, pues entonces ustedes van a poder valorar y van a poder educarse en su vida cristiana, en su vida de fe, y van a poder llegar a conocer a ese Dios. Amén. Una de las cosas que estaba pasando ahí era eso, ¿verdad? Que no había un concepto claro de Dios. Y de ahí se deriva pues un error doctrinal, una caída práctica de la vida cristiana, porque sencillamente no hay un concepto bíblico y correcto de quién es Dios, ¿verdad? Este primer capítulo nos los empiezan a decir o a contar junto con el llamamiento del profeta. El profeta recibe el llamado y recibe la visión al mismo tiempo. Y es uno de los profetas mayores. Ustedes saben por qué se le llaman profetas mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las profecías de ellos son más grandes, más largas. Está el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, ¿verdad? Los otros como Amós y Abdías y Jonás, pues son profecías más pequeñas, ¿verdad? Pero estas profecías son libros más largos, por eso son los profetas mayores, ¿ok? Pero en realidad son profetas iguales. Los que unos escribieron más que otros, ¿no? Las profecías son más largas unas que otras. Ahora, el profeta Ezequiel, que tiene toda esta profecía, ¿verdad? Y todo este libro, pues nos empieza a hablar sobre visiones que él estaba viendo, ¿verdad? Y queda claro que el propósito es enseñarnos quién es Dios y el ambiente del cual vino el profeta y la circunstancia de la vida del pueblo, por lo cual podemos entender el significado de esta visión temible. Es una visión que
nosotros ni entendemos mucho. Si usted no la entendió, no se asombre, yo tampoco lo entendí, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí, estamos para aprender. Amén. Entonces es una visión que él recibe, una visión escalofriante, ¿verdad? De algo que Dios le estaba mostrando y que, bueno, va a ir explicándole y va a ir revelándose lo que es, ¿verdad? La visión ocurre justamente con el llamamiento del profeta y contiene muchos elementos. El primer elemento, fuego, 1:4. ¿Alguien lee 1:4? El elemento fuego. ¿Okay? Dice que había un fuego refulgente, ¿verdad? Un bronce refulgente y alrededor de él había fuego. También dice que había resplandor en ese 1:4. Seres vivientes con apariencia de animales. El 5 y el 10. ¿Alguien lee? Okay. ¿Y el 10? ¿Lo leíste? Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Okay. Hay ruedas también, 1:16. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del sol, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como ruedas en medio de las ruedas. Como andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Okay. Y en el 26 se nos habla de un trono. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce fulgente, como apariencia de fuego dentro de ella. En derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Ahora nos preguntamos, ¿qué significa esta visión? ¿Qué significa todo esto? Y el mismo profeta nos responde en el 1:28, que es la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Alguien lee? 1:28. Como parece el arco iris que están en las nubes del día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ahora, ahí se está hablando de, ¿esta es la qué? La semejanza de la gloria de Jehová. De la gloria de Jehová. Ahora, esta visión, ¿de qué habla esta visión? De la grandeza y del poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios que es infinito, toda la rueda, acuérdense que lo circular quiere decir que es infinito, no tiene ni principio ni tiene fin, ¿verdad? Y hablan de la grandeza de Dios, hablan del poder de Dios, del Dios majestuoso y temible que se está revelando a este profeta y le está diciendo a este profeta quién es él. ¿Quién es él? Majestuoso y temible. ¿Ustedes creen que si el pueblo de Israel hubiese tenido ese concepto de Dios, hubiese andado tan mal como andaba?
Pero Dios le está mostrando a este profeta cómo es Él y cómo es su gloria. Para que Él entonces vaya y le dé el mensaje al pueblo de cómo es Dios. Amén. Y está preparando a este siervo para anunciar la manera en que el pueblo conocerá su grandeza. O sea, si él no estaba convencido, si el mismo Ezequiel no estaba convencido de cómo era Dios y no tenía esta experiencia sobrenatural en su vida de cómo es Dios, no podía convencer a nadie de cómo es Dios. Él necesitaba tener esta experiencia junto con el llamado, la experiencia de que la gloria de Jehová se manifestara y Dios le mostrara su grandeza y su poder. Amén, porque era Dios. Entre los muchos detalles que contiene hay dos elementos principales. Hay 4 seres vivientes y 2 ruedas. En el 1 del 5 al 25 que ya leímos. Dice, y uno semejante al hombre, sentado en el trono. Hay muchas interpretaciones de muchos escritores, muchas personas serias y respetables que han escrito sus ideas, ¿no?, con respecto al pasaje, pero nosotros nos limitamos a lo que es la teología bíblica y a ver qué nos dice la misma Biblia sobre el pasaje, ¿verdad? Y nos limitamos prácticamente a eso, ¿verdad?, a lo que nos dice la misma palabra, porque podemos filosofar o hablar, ¿verdad?, ideas. Todo el mundo tiene ideas y todo el mundo tiene opiniones. Pero lo interesante es ver qué la palabra nos enseña, la misma palabra con respecto a eso, ¿verdad? Dice, y uno semejante al hombre, sentado en el trono. Y ahí está el 1:26 al 28. Los 4 seres vivientes después son identificados como querubines y seres creados por Dios para su servicio. En el 10, 1 al 4. Así que ya después en el capítulo 10, verso 1 al 4, nos habla de lo que los seres vivientes eran querubines. ¿Qué es querubines? ¿Alguien me dice qué es un querubín? Entonces, los querubines son una de las escalas más altas de los ángeles, pero que está cuidando la santidad de Dios y la presencia de Dios. Los querubines no vienen a la tierra ni están aquí como tenemos todos ángeles, ¿verdad?, que están sirviendo a Dios alrededor de nosotros. Aquí mismo hay ángeles ahora, pues se está predicando la palabra y están los ángeles de Dios aquí, aunque usted no lo vea, pero están aquí. Pero no hay querubines aquí. ¿Por qué? Porque los querubines están alrededor del trono. Es una jerarquía mayor, es un nivel mayor de ángeles que están alrededor del trono y están cuidando, ¿verdad?, la santidad de Dios en el trono. Entonces, dice que los 4 seres vivientes eran querubines. O sea, casi que Dios le está mostrando a Ezequiel el cielo, ¿verdad?, lo que es la presencia misma de Dios. Ahora, muchas personas se ponen a interpretar, pero en realidad lo más importante que tenemos que ver es que hay una verdad central en todo esto y entender lo que el profeta nos quiere explicar. Las expresiones una gran nube con fuego y un resplandor surgen la semejanza de la revelación de la gloria del Señor en el Sinaí. Éxodo 20, 18, alguien lee. Así que son expresiones muy parecidas a las del Sinaí. Una gran nube de fuego y un resplandor. Momentos cuando Dios se ha acercado a la tierra, ¿verdad? La gloria de Dios se ha acercado a la tierra. ¿Qué estaba pasando en el Sinaí? Alguien me dice. Que no sean los mismos, por favor, que sean otros. ¿Verdad? ¿Qué estaba pasando en el Sinaí? ¿Alguien recuerda? Dios estaba dando la ley. Amén. Y dice que había una gran nube de fuego y un resplandor. Es la presencia de Dios, la gloria de Dios descendiendo
ahí, aquel lugar donde estaba Moisés por 40 días, sin comer, esperando que Dios le diera los 10 mandamientos. ¿Verdad? Y yo creo que no solamente los 10 mandamientos, le dio muchas cosas más. Porque después que salió de ahí, escribió 5 libros, no solo 10 mandamientos, sino los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Es decir que ahí estaba, es ese momento hermoso cuando está Dios mostrando, y se usan las mismas expresiones, una gran nube de fuego y un resplandor. ¿Alguien tiene Éxodo 20, 18? Me dice el autor de Hebreo que no se podía acercar nadie al monte, ¿verdad? Dice, si aún un animal se acercaba al monte, inocentemente, sin saberlo, moría irremisiblemente. Nadie podía acercarse al monte. ¿Y cómo Moisés no murió? Dios tenía un plan con él, ¿verdad? Fíjense que cuando Moisés desciende, no le podía hablar al pueblo porque la gloria de Dios estaba en el rostro de Moisés, le brillaba. Y tuvo que ponerse un velo delante para poder hablar al pueblo. Porque la gloria de Dios había quedado en su rostro, ¿verdad? Es decir que son momentos cuando Dios ha visitado la tierra, ¿verdad? Y esto es algo, vamos a decir que la gloria de Dios ha visitado la tierra y esto es algo que ocurre aquí también en Ezequiel. La reacción de Ezequiel ante esta visión es el temor y la humillación. Se postra en adoración ante ese Dios tan importante y oye lo que se le quiere decir. La respuesta del profeta demuestra lo que Israel debía haber hecho frente a un Dios tan glorioso. Si el pueblo de Dios, el pueblo de Israel hubiera sido así, como lo fue Ezequiel, no hubiera habido tantas historias negativas, ¿verdad? Y tanto sufrimiento y tantas cosas que ha tenido que pasar ese pueblo. Pero dice, el pueblo de dura cerviz es este, o sea que ellos han tenido su desobediencia y por eso les ha venido, ¿verdad? Muchas cosas que le han venido. El profeta sencillamente se humilla. Si es Dios que quiere hablar, bueno, pues humíllate y deja que Dios te hable. Ya más nada. Amén. Pero el ser humano es testarudo y piensa que aquí mismo se está usando un versículo ahora de los versículos que se leyeron en el devocional que decía, verdad, de que el hombre ha hecho sus propios, creo que está en Romanos, el hombre ha hecho sus propios caminos, no ha seguido los caminos de Dios, sino que ha hecho sus propios caminos. Esta tarde estaba escuchando que Obama dijo que hacía falta un sistema global. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Qué peligroso es eso? Un sistema global económico, porque los países no pueden desarrollar su economía. Entonces, hay que desarrollar un sistema global en el mundo entero que se controle todo desde aquí. Óigame, eso más claro el agua. Entonces, así mismo lo dijo. Es algo muy peligroso para nosotros los cristianos, que sabemos la profecía bíblica a dónde va encaminada, ¿no? O sea, el hombre hace sus planes y, ¿verdad? No ha querido obedecer los planes de Dios y se crea sus propios planes y se crea su propio plan, ¿verdad? Para impulsar su propio plan y no vayamos tan lejos, nosotros mismos somos así también. ¿A cuántos de nosotros le hemos preguntado a Dios, Señor, muéstrame cuál es el futuro que tú tienes para mí? Nosotros nos trazamos el futuro nosotros mismos y después le decimos a Dios, ahora ven y bendícelo. ¿Quién te dijo que eso es así? ¿Qué sabes tú lo que te va a pasar? ¿Qué sabes tú?
la salud tuya, si la vas a tener o no para cumplir esos planes. Es mejor orar y decirle, Señor, muéstrame cuáles son los planes que tú tienes para mí. ¿Qué tú tienes para mi vida? Y Dios tiene algo específico para la vida de cada uno de nosotros. Y si tú se lo pides de corazón, Dios te lo va a mostrar. Amén. Pero eso es lo que hace un cristiano. Y eso es lo que hizo el profeta en ese momento, ponerse delante de Dios para que Dios le hablara y Dios le mostrara el futuro de Israel y qué era el problema que estaba pasando ahí, por qué Dios se estaba acercando a él. Como un pupilo que no sabe nada y que necesita ser instruido. Eso debemos ser nosotros. Amén. Y esa es la vida cristiana cuando nosotros, ¿verdad?, estamos así como el profeta, pues Dios nos instruye, nos enseña y nos guía y nos ayuda. Este Dios glorioso que se le presentó a Ezequiel es nuestro Dios también. Es un Dios de amor, pero también es santo y no puede tolerar el pecado. Además, siempre es fiel y cumple todo lo que promete. Si nosotros estamos diciendo que Dios es un Dios santo, entonces estamos desarrollando una santidad en nosotros también, ¿verdad? Y no es que nos hagamos los santurrones, pero Dios nos va enseñando a odiar el pecado y a odiar lo mal hecho. En estos días vi una persona hablándome de un tema que no era muy santo, y yo le dije, mira, mejor no me hables más de eso. Pero ¿cómo no? Si yo vine a hablarte de eso, no me hables más. Es que me siento sucio cuando me hablas de eso. O sea, hay cosas que usted no tiene ni que oír. Y que se ponga bravo, quien se ponga bravo. Usted como cristiano hay cosas que no tiene que oír. Entonces, el concepto que nosotros tenemos de Dios es muy importante para saber y aprender cómo nos vamos a conducir en la vida. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que refleja santidad. Y los hijos de Dios, entre más cerca estamos de Dios, más nos vamos a querer apartar del mal y del pecado. Yo no estoy hablando de santurronería, yo no estoy hablando de legalismo, yo no estoy hablando de máscaras en la iglesia para aparentar que soy y no soy. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que en tu vida privada, cuando tú estás allí con el Señor, tú puedas hablar con Dios cara a cara y decirle, Señor, tú conoces mi corazón y conoces mi vida. De eso es lo que yo estoy hablando. Entonces, entre más conozcamos a Dios, mejor sabremos cómo saber tener una actitud delante de Él correcta. Actitud, como significa en español, pues en inglés tiene un significado negativo, ¿no? Pero en español, una actitud correcta. La postura de Israel fue de rebeldía, desprecio y desobediencia. La de Ezequiel fue de respeto, humillación y disposición para escuchar. Fíjense que es diferente, ¿verdad? ¿Cuál fue la de Israel? Rebeldía, desprecio y desobediencia. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Es un mundo rebelde, es un mundo que desprecia a Dios, es un mundo desobediente. En la iglesia me enseñan eso, pero a mí lo que me gusta hacer es esto y esto y esto. Bueno, chicos, hazlo. Si en definitiva tú no eres oveja, tú eres una cabra, un cabrito. O sea, no es que la iglesia me quiera obligar a algo, es que en mi corazón yo me siento mal con el pecado que estoy cometiendo, porque el Espíritu de Dios te está quebrantando y porque Dios está formando en ti el carácter de un hombre o una mujer de Dios. Es muy diferente una cosa que la otra. ¿Sí o no? Entonces, como es tan diferente, de la actitud de Ezequiel fue una actitud diferente.
Fue una actitud distinta. Fue una actitud muy diferente a la actitud del pueblo de Israel. Y nosotros ahora mismo debemos evaluarnos, ¿no? Tenemos una actitud negativa que afecta nuestro respeto y obediencia al Señor. ¿Qué evidencia se ve en la vida nuestra de una actitud ante Dios? De su actitud ante Él. ¿Qué pasos debemos dar para mejorar nuestro propósito, nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo es nuestra vida delante de Él? O sea, cuando Dios se presenta, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos transmite una enseñanza en un estudio bíblico, en un sermón, ¿cuál es nuestra actitud? Eso está buenísimo para fulano. ¿Verdad? A veces yo he oído eso, ¿verdad? Y mira, y fulano que no vino hoy. Yo he oído eso desde aquí, desde el púlpito lo he oído. Tan bueno que estaba para fulano el sermón hoy y no vino. Y entonces, y en realidad no pensamos en que cómo Dios me habló a mí, qué Dios me dijo a mí, ¿verdad? Cómo yo tengo que cambiar en mi vida, por dónde viene el Señor tratando conmigo. Entonces, eso es algo que tenemos que reflexionar, ¿verdad? La actitud de Ezequiel es muy digna, es una actitud que tenemos que tener. Cuando Dios se revela, cuando Dios nos va a hablar, ¿qué actitud vamos a tener nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a estar dispuestos para escuchar esa voz de Dios? Ezequiel escucha lo que Jehová quiere decirle y se motiva para obedecer la voz del gran Dios. La presencia del Señor no se limita al templo de Jerusalén. Él la vio en Babilonia, a 800 kilómetros de Jerusalén. Entonces, una de las cosas que Dios le está mostrando a Ezequiel es que Él está en todas partes. En aquel momento, para los judíos, lo más importante era el templo. El templo, el templo, el templo, el templo. Y toda la adoración era el templo y todo. Si no ibas al templo y no te metías en todos los ritos de purificación, que eran varias piscinas que habían ahí. Y es muy interesante porque cuando hay una partecita del templo que se puede entrar ahora mismo, y ahí tienen como unas lunetas puestas así, como un lugar, como la mitad de la iglesia así. Y yo siempre estoy hablando de las cosas del viaje, pero es que me vienen a la mente y me parece que es ameno para ustedes también conocer de estas cosas, que un día, si Dios quiere, las puedan conocer. Y en Cuba me daba pena hablar de esto cuando estaba predicándole a los jóvenes allá en el seminario, porque sabía que era difícil que ellos pudieran ir un día, pero ustedes cualquiera puede ahorrar y puede ir un día a Israel. Y una de las cosas interesantes que pasaron una película ahí, y eran las piscinas, eran como unos estantes de agua muy grandes, que ellos tenían que bañarse ahí, en varios de esos estantes, todos los días, hasta que llegaba el día del rito de la purificación. ¿Entiendes? No recuerdo ahora cuántas, pero no sé si eran 6 piscinas, no recuerdo exactamente el número. Pero sí que tenían que pasar de una a otra, ir bañándose en el rito ese de la purificación. Y en la película que ponen una película para que nosotros entendamos cómo era el rito, ¿no? Pero en la película hay un muchacho, joven, que viene, un judío, que viene de otro lugar, pero se enamora de una muchacha allí. Entonces, lo menos que le estaba pensando era la piscina, era pensando en la muchacha, ¿no? Y entonces, cada vez que él va a la piscina, es muy interesante porque la película, un poco deja ver quiénes somos nosotros en realidad. Y eso es lo que me gusta, ¿no? A mí las cosas ficticias no me gustan. Y entonces,
Él va a la piscina y va a tirarse en la piscina, pero en la mente lo que tenía era la muchacha bonita que había visto y qué sé yo, y entonces le cae atrás a la muchacha y al final, bueno, él se arrepiente de todo lo que había pensado en aquellos días de la purificación, en lo que estaba a su mente, ¿no? Se arrepiente de corazón, ¿no? Delante de Dios. Yo vine aquí a purificarme delante de ti, no a estar mirando mujeres, ¿no? Y es muy interesante la película que ponen ahí. Pero te explica todo, en medio de esa pequeña película, como 15 minutos dura, pues te va explicando el rito de la purificación, ¿no? Y toda eso. Y eso era en Israel, pero ¿qué pasa? Que Dios no está sujeto a Israel. Dios se mueve como Él quiera. Dios se está revelando a Ezequiel, que está ¿dónde? Babilonia. Está en Babilonia. Había sido tomado, ¿verdad?, como esclavo para Babilonia y está a 800 kilómetros de Jerusalén. O sea, Dios se está moviendo como Él quiere, ¿verdad? Claro. Dios se dirige a Ezequiel nombrándolo hijo de hombre. Y esta frase resalta la debilidad humana del profeta. Solamente que el Espíritu puede hacer que el vidente recupere las fuerzas perdidas al contemplar una visión tan majestuosa. O sea, si Dios no ayuda a un profeta a que no se muera, cuando ve una visión de este tipo, la persona se muere, hermano. Porque dice, no me verá hombre y vivirá, ¿verdad? Y sabemos que aquí no estaba Dios el Padre ni nada de eso, solamente estaba la gloria de Dios, la Shekinah de Jehová, pero era suficiente para que cualquiera pudiera morir. Y él le dice, hijo de hombre, recordándole el hecho de que era humano y recordando también el hecho de que Dios estaba consciente de con quién estaba hablando él y de que no quería que muriera, sino de que recibiera el mensaje, recibiera la palabra que después iba a hablar al pueblo. El profeta escucha la comisión de Dios, le da un trabajo para que lo cumpla en aquel ambiente de destrucción en que se encontraba. Ahora está el ministerio del profeta antes del cautiverio y el trasfondo histórico en el que Dios se desenvuelve para mostrarle, ¿verdad?, al profeta lo que es el pecado y la idolatría del pueblo, el mensaje que es el juicio venidero y el propósito de este libro que es motivarle a arrepentirse. Motivarles a arrepentirse, porque Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que tiene mucha paciencia con nosotros. Y nos está motivando constantemente a arrepentirnos de nuestro pecado y acercarnos a Él. Pero lo que Dios usa es revelarse Él mismo, revelarse su persona, revelarse su carácter. Para que nosotros sepamos, si nosotros salimos de Dios, y Dios es un ser tan santo, es un ser tan moral, es un ser tan justo, ¿cómo nosotros vamos a vivir así en el pecado? ¿Verdad? Pero esa reflexión solamente la trae el Espíritu Santo al corazón de la gente. Pero es lo que Dios usa. Mostrarse Él mismo, su santidad, cómo es Dios. ¿Cómo es el Dios al que yo sirvo? ¿Cómo es Dios? ¿Qué tan santo es el Dios al que yo sirvo? Entonces, Él se muestra en su santidad para que entonces el pueblo aprenda, ¿verdad?, a vivir en la santidad de Dios. Dios manda a su profeta a los hijos de Israel. Ellos eran una casa rebelde, dice el 2.5, les llama casa rebelde. ¿Alguien lee el 2.5, Ezequiel 2.5? O sea, que ellos son casa rebelde, óigame. Que Dios no diga nunca eso de mi casa, ¿verdad? Casa rebelde. ¿Se dan cuenta por qué las cosas
ha pasado Israel, la gente luego me preguntan, ¿cómo es posible? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué 6 millones de judíos muertos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta lágrima? ¿Por qué tanto dolor? Y todavía es lo que se va a ver. Porque hay cosas todavía que van a suceder, que van a pasar contra ese pueblo. Y él siempre tuvo profeta. Siempre Dios le dio profeta. En el 2:4 le dice de duro rostro y empedernido corazón. ¿No dice así? ¿Qué cosa es un corazón empedernido? Duro y recalcitrante y verdad que no quiero oír a nadie, que es lo que yo digo y lo que yo digo y lo que yo digo nada más, y, verdad, está empedernido en eso. Pues mire, Dios quiere que tengamos un corazón noble, amén, y abierto a lo que Él nos quiera decir. Cuando las personas no se convierten, ¿qué pasa? Que tienen un corazón duro y empedernido. Un corazón que no le importa a Dios. Pero el Señor los quebranta de alguna forma, amén. El Espíritu Santo trata con esas vidas. Zarzas y espinos y escorpiones. Oiga eso, todo lo que Dios le dice. El 2:6. ¿Alguien lee? Aunque estés entre zarza y espinos y escorpiones, no tengas miedo. O sea, le estaba diciendo, la tarea no es fácil, ¿verdad? La tarea que pongo delante de ti no es fácil. La tarea de ser cristiano no es fácil. La tarea de predicar el evangelio no es fácil, porque hay gente que te aceptan y que te respetan, pero hay gente que se burlan de ti. ¿Verdad? Entonces, uno tiene que estar dispuesto a trabajar entre zarzas, espinos y escorpiones. ¿Verdad? Y sin ofender a nadie. No le puedes decir escorpiones. Aunque tú sepas que es escorpión, no le puedes decir escorpiones. Ajá. El Señor no le da ni siquiera una esperanza de lo que iban a escuchar, pero le asegura que sabrán que hubo profeta entre ellos. O sea, si Dios le hubiera dicho, mira, van a haber miles que se van a convertir, estaba más motivado, ¿no? Hay mucho pueblo que se va a arrepentir y que va... Sí, un poquito después, fue Jeremías. Pero le dice, no hay, no le dice cuántas personas se van a arrepentir, ni que van a, sino que dice, y ellos sabrán que hay profeta en Israel. O sea, la idea es que ellos supieran que Dios se había mostrado a alguien, que ellos supieran que Dios sí estaba ahí. Eso es todo lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros contemos cuánta gente se convierte con nosotros. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros contemos a cuánta gente nosotros le predicamos el evangelio. Porque lo que va a pasar en su vida con Dios es un problema de ellos. ¿Usted no cree? Usted cumple con darle la palabra. Y ellos sabrán que hay profeta en Israel. O sea, lo que Dios quería es que supieran que ellos no estaban olvidados y que Dios se había revelado a un hombre de Dios para hablarle a ellos. Igual que usted en su centro de trabajo, ¿verdad? Cuando le habla a una persona inconversa. Sencillamente lo que Dios quiere que esa persona sepa de que usted le está dando la palabra.
de que usted es cristiano, de que usted quiere invitarlo a la iglesia, que él se salve o ella se salve y oiga la palabra de Dios. Eso es todo. El resto es una decisión de él o de ella. Y claro, el Espíritu de Dios va a tratar con la persona. Pero nosotros contamos mucho los que se convierten, pero a veces los que se convierten son los que menos son cristianos. Hay personas que levantan la mano y después levantan el pie también, porque tú no lo ves más en la iglesia, ¿no? Entonces, en realidad, las personas que de verdad se mantienen en la iglesia son los que tienen una experiencia con Dios cuando niños, cuando jóvenes. Las iglesias están llenas de más del 60% de las personas cuando recibieron la palabra, cuando niños y cuando jóvenes, de adolescentes. Entonces, muchas de las personas que nosotros decimos que se convierten, no se van a convertir en realidad, pero Dios lo que quiere que nosotros le hablemos, que le digamos la palabra. Amén. Dice que no obstante, Dios no deja indefenso a su mensajero, sino que lo prepara bien para la tarea. ¿Qué dice el 2:8? ¿Y qué le dio? El rollo, ¿verdad? De la palabra, que lo halló dulce como la miel. 3:3. 3:3. Así que él le da la palabra, le da el rollo de la palabra, y él se lo come y lo halla dulce. Pero ¿qué dice el 2:8? Y sigue el 9. Había endechas. Endechas es cuando alguien se muere, que hay canciones de endechas. Lamentaciones y ayes. Ayes son juicios. Los ayes son juicios, y por eso la porción que leyó él en la lectura bíblica eran los ayes, ¿no? Cada vez que hay un ay es un juicio. Y lamentaciones, pues, ¿verdad? Por la condición espiritual del pueblo. O sea, todas esas cosas estaban escritas en el libro, ¿verdad? Que la palabra que le está dando. Sí, lo que pasaba también que los rollos estaban escritos completos porque no había papel, entonces aprovechaban los rollos. Ah, ok, sí, que ya la palabra es como Dios la dice, o sea, tú no le puedes añadir a la palabra porque el rollo estaba escrito por delante y por detrás. O sea, no puede venir ahora a inventar y ponerle una cosa al rollo, ¿no? Escribirle algo. No, ya todo está escrito ya. Amén. Sí. Sí, y de Ezequiel también tiene que ver. Daniel 9, el que tú dices, que tiene. Ajá.
Sí, él le da el rollo, pero la idea que le da el rollo esta puede ser espiritual, ¿no? Pero la idea es fortalecerlo espiritualmente. Él lo está fortaleciendo. Él iba a salir de ahí con una fortaleza como nunca antes la había tenido, para enfrentarse a un pueblo contumaz y rebelde, ¿entiendes? Y entonces la idea es fortalecerlo. La idea es, dice, haciéndolo fuerte, más resistente que la casa rebelde de Israel. Solo entonces el profeta estuvo listo para trabajar. En ese momento es evidente, dice que reacciona como que de pronto se desanima y no quiere llevar a cabo la encomienda tan dura para su propia gente. El 3:14, como humano al fin, ¿verdad? Jeremías experimentó algo similar también, Jeremías 1:6-9. Y se ve que en los dos casos la mano de Dios es más fuerte que la debilidad de su siervo. Cualquiera puede en un momento sentirse decaído. ¿Qué dice el 3:14? Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel-Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días, atónito entre ellos. Se sintió débil, pero la mano de Dios lo levantó. Amén. ¿Cuántas veces usted se ha sentido débil? Yo también. Todos nos hemos sentido débiles en algún momento. Daniel 10, claro. Sí, pero ahí es también la revelación que le iba a dar. Pero aquí estamos mirando, ¿verdad? Que también el caso de Jeremías experimentó algo similar. Jeremías 1:6-9. Me gusta esto porque somos humanos todos, ¿verdad? Y a veces pensamos, ¿puede cerrar la puerta, por favor, o decirle que se callen? Porque de contra que no entra al estudio también está hablando alto ahí en la puerta. Ah, bueno, pues cierran la puerta. Es decir, que indudablemente hay un momento cuando Dios te levanta, ¿verdad? Jeremías 1 del 6-9. Sí, por favor. Ya estamos terminando ahí. Él dijo, soy un niño. Y Dios le dijo, no digas más, soy un niño. O sea que ya lo tenía cansado ya, ¿no? No digas más, soy un niño. Es como para nosotros decir, no, pero es que yo no fui al seminario. Tú sabes, yo voy a la iglesia y doy el diezmo y ayudo en lo que pueda, pero yo no sé hablar en público. Yo no sé predicar, yo no sé hablarle a nadie de Cristo, yo no sé hacer nada. Dios le dice, ya no digas más eso. Ya no digas más, soy niño. Ya no te justifiques más. Es una justificación tuya. Sórdida y estúpida, ¿verdad? Lo importante es que yo estoy poniendo la palabra en tu boca para que tú la digas. Ya, ahí vamos a parar porque ya el tiempo se acabó. Vamos. ¿Ah?
que algunos estamos, ¿verdad?, justificándonos toda la vida, justificándonos, y al profeta le pasó eso también, ¿no? A Jeremías, a Ezequiel. Y en realidad Dios lo que quiere es que hagamos la obra para la que Él nos ha llamado. Amén. Ponemos en pie para orar. Padre, gracias por el estudio de tu palabra, gracias por la introducción de este libro de Ezequiel. Pedimos podamos seguir leyéndolo y escudriñándolo y aprendiendo más y más de él. Y que, Padre, tú nos ayudes, Señor, a aprender de todos estos grandes profetas, que tú los usaste en su momento, Señor, y diste palabra de vida a través de ellos, Señor. Y ayúdanos, oh Dios, a entender el hecho de que la humildad de Ezequiel, Señor, al arrodillarse al Señor, dejar que tú le hablaras, Señor. Y una actitud humilde, Padre Celestial, para que tú le nutrieras, tú le fortalecieras y tú le hicieras el siervo que tú querías que él fuera, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo que tú así trates con cada uno de nosotros, Señor, y nos muestres, Señor, y nos hable, oh Dios, y nos llenes y podamos, oh Dios, llenarnos de tu palabra y podamos encontrarla dulce al paladar, Señor, para fortalecernos espiritualmente y para no justificarnos más, sino dar la palabra tuya a un mundo, Señor, que está debatiéndose, Señor, hasta la muerte. Que la gracia tuya sea con tu pueblo, con tu iglesia, que tú nos levantes para predicar y para hablar tu palabra, Señor, a tanta necesidad que hay. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Señor les bendiga. Nos saludamos unos a otros.